muy simple, pero que tiene una profundidad tan grande que debemos ser conscientes de esa profundidad. Y el título de mi prédica se llama Seguir a Jesús. Un título sumamente simple, sencillo, pero contundente y profundo. Quiero que vayamos, los que tienen su Biblia en papel, que abran las Escrituras, los que tienen su Biblia a través del móvil, que vayamos a Lucas 9, capítulo 9, del versículo 57 al 61. Me dicen amén cuando tengan el texto listo, por favor. Amén. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. En estos versículos vemos la interacción de Jesús con diferentes personas que se topó en el camino. Quiero hacer un breve resumen de dónde se encuentra este texto. Se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas es el médico que acompañó en sus viajes misioneros de Pablo. El Evangelio de Lucas tiene la particularidad que es un evangelio que habla a las personas marginadas socialmente, a los que la sociedad judía trataba como parias, como hombres y mujeres que no eran aceptables para entrar al templo, para hacer sacrificios, para hacer rituales. A esas personas está mirando Lucas cuando escribe este evangelio. Y este evangelio tiene una continuación rápida, que es el libro de Hechos. El Señor asciende, la iglesia se expande. Me detengo en este capítulo porque es sumamente importante. Voy a hacerles un pequeño resumen de los versículos anteriores a este versículo, al versículo 57, para que apreciemos la profundidad de las palabras de Cristo al momento de dirigirse a estas personas. Brevemente, empezamos con Jesús, del versículo 1 al versículo 6, enviando a sus discípulos a predicar sobre el reino de Dios. Envía a los 12 a las aldeas a predicar sobre el reino de Dios. Después vemos a Herodes preguntándose: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre? Juan el Bautista. Pero yo lo maté, le corté la cabeza, lo decapité. Hay un misterio para él. ¿Quién es ese hombre que hace tantos milagros, que la gente lo sigue? El rey títere de Roma se pregunta: ¿quién es este hombre? El rey verdadero de Israel. Y no tan solo de Israel, sino del mundo.
Eso lo encontramos del versículo 7 al 9. Después, el regreso de los discípulos. Pero ahí no se detiene solamente esta sección, estos versículos. Regresan los discípulos y la multitud estaba sedienta de él, de palabra, de enseñanza. Y se agolpan 5,000 personas a escucharlo. Y el Señor tiene clemencia, tiene compasión de ellos porque tienen hambre. Y los discípulos le dicen que se vayan a otra parte a comer, que vayan, que se alejen de acá, que nosotros no tenemos nada más que 5 panes y 3 pescados. El Señor alimenta, enseña y alimenta a estas personas que eran 5,000. Eso lo encontramos del versículo 10 al 17. Y nos detenemos brevemente en el corazón y que tiene una fuerte conexión con estos versículos que les hablé, que es del versículo 18 al 20, que es la confesión de Pedro. Todos sabemos cómo fue eso. Jesús está solo con ellos. Les pregunta, la misma pregunta que se hizo Herodes, lo vimos. ¿Qué dice la gente que soy yo? Juan el Bautista, algún profeta, un hombre iluminado. Les cambia el tono de la pregunta. ¿Quién dice ustedes que soy yo? Un silencio. Pedro se levanta y les dice, el Mesías, el enviado por Dios. El enviado por Dios. Después de esta confesión tan grande para los discípulos, para la gente que los seguía, los 12, viene la tragedia para ellos, porque predice o anuncia lo que significa su pasión y muerte. Pero no tan solo su pasión y muerte, sino su resurrección, que triunfaría al tercer día. Gracias, Señor. Amén. Y luego de eso, de ese maravilloso anuncio, viene, del versículo 28 al 36, la transfiguración, donde Dios les dice a los discípulos, este es mi Hijo, el elegido. Bajan, le traen un endemoniado. Sus discípulos no pudieron sacarle el demonio. Se lo sacó. Luego, nuevamente habla de su muerte, del versículo 43 al 45. Ya nos estamos acercando a este seguimiento de Jesús. La importancia dentro del reino. Hay una discusión entre los discípulos. ¿Quién es el más importante en el reino? Gloria a su nombre, Rey. ¿Y qué hace Jesús? Toma un niño y lo pone como ejemplo. El que sea humilde como este niño, porque hay que recordar, los niños en la sociedad judía, a pesar de que los preparaban en la Torá, los preparaban en la ley y todo eso, eran personas de segunda clase. Eran pequeños hombres que iban a ser hombres en algún momento, pero no tenían ninguna dignidad. Y Jesús le está diciendo, sean como Él. El que escucha a un niño y que respeta a un niño, me está siguiendo. Humildad en el reino del cielo, en el reino de Dios, perdón. Después hay un hombre que no está dentro del círculo de Jesús, que está predicando en el nombre de Jesús.
Y Juan le dice, a este lo matamos, a este lo sacamos, porque no está con nosotros. Jesús, ¿qué le dice? El que no es contra mí, por mí es, déjenlo. Y finalmente va camino a Jerusalén cuando ocurren estas palabras, como les decía, que se acercan gente y les pregunta, yo quiero seguirte. Ya vamos a entrar en profundidad a esto. Los samaritanos le niegan la ayuda a Jesús, porque dice, vayan adelante al pueblo que viene, pidan ayuda, que yo voy, y los samaritanos le negaron la ayuda. Los samaritanos con los judíos se llevan súper mal. Y en ese contexto que hemos visto, las señales del reino, por llamarlo de alguna forma, porque Jesús presenta el reino, vive el reino, es el reino, nace esta palabra, este diálogo que tiene con la gente que se le va acercando. El primer título le puse como el primer punto, seguir a Jesús no es una cuestión cómoda. El primer punto. Y es del versículo 57 hasta el 58. Mientras caminaba, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Seguir a Jesús, hermanos, Iglesia del Señor, no es fácil. Seguir a Jesús no se trata de estar en una posición cómoda. Seguir a Jesús no significa que todas las cosas que haga o que me pasen van a salir bien. No vamos a estar cómodos, nos van a perseguir, nos van a insultar, incluso, hermanos, nuestra propia casa nos va a dar la espalda, porque estamos siguiendo al Nazareno. Va a haber desprecio, van a haber malas palabras, van a haber un montón de cosas para herirnos. La gente es muy dañina. Cuando ve a alguien que sigue a Cristo, ve a alguien que realmente tiene un compromiso, no tan solo con la iglesia, no ir como nosotros todos los sábados y diezma y saluda a su hermano, llama al hermano, no. Un hombre que realmente está haciendo las cosas bien, o una mujer que está haciendo bien sus cosas en el trabajo. Cuando alguien comete algún tipo de delito, o cuando alguien hace algo malo en el trabajo, y tú la corriges, o tú lo corriges, ¿qué pasa? No, a este déjalo de lado, a este peleemos, a este tratemos de sacarlo. Seguir a Cristo, a Jesús, no es una cosa cómoda. Las zorras tienen donde guardar, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no. No tiene donde reposar la cabeza. Le está diciendo, nos está diciendo a nosotros como iglesia, si me quieres seguir, eso te va a pasar a ti. No es un lugar seguro, o sea, no es un lugar cómodo el seguir a Cristo. No es un lugar cómodo. Es terrible, porque muchas veces nos han pintado un evangelio de las cosas buenas nomás.
de éxitos, de que todo es color de rosa. Pero Jesús está diciendo, no, no es cómodo. ¿Me quieres seguir? Ten en cuenta esto. Ten en cuenta esto. El segundo punto le puse, lo titulé, seguir a Jesús es una cuestión urgente, que es del versículo 59 al 61. Y le dijo Jesús a otro, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. En este caso, los biblistas y académicos que entienden y estudian la Biblia dicen que ese hombre que le dijo, el primer hombre que se aparece, que llama a Jesús, hay que tener en cuenta eso, Jesús llama a este hombre, no es que el hombre se acercó a Jesús y le dijo, yo te voy a seguir, no, Jesús lo llamó, le dijo, ven, sígueme. Los biblistas y académicos dicen que ese hombre, al momento de decirle eso a Jesús, no está diciendo que literalmente iba a enterrar a su padre. Lo que le está diciendo y lo que entiende Jesús y el contexto cultural es que ese hombre le está diciendo, mira, espérame, mi padre todavía vive, pero cuando él muera, yo te voy a seguir. En el caso del segundo hombre que le dice, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Es lo mismo. Mi familia es importante. Se van a morir en algún momento. Cuando se mueran, voy contigo. Te sigo. ¿Cuántas veces, iglesia, y lo hablo muy personalmente, no quiero poner un ejemplo externo, sino me ha pasado a mí, que le dije al Señor, me invitaba a la libertad, porque Él es libertad. Cristo es libertad. ¿Lo cree, iglesia? Me invitaba a la libertad y yo le decía, Jesús, espera, mi carrera primero. Cuando termine mi carrera, voy contigo. Voy a donde quieras. Terminaba mi carrera. ¿Me está yendo bien? Tengo plata en el bolsillo. Todo bien. Jesús se acerca. Me dice, Diego, sígueme. Señor, espérame un poquito, deja acomodarme bien, deja cumplir estas metas, quiero tener una casa, quiero, no sé, plantar un árbol, deja acomodarme bien en mi trabajo. Cuando me acomode, te sigo. ¿Cuántas veces en ese ejemplo que les doy, mis hermanos, hemos tratado de seguir a Cristo, pero con nuestras condiciones? ¿Hemos condicionado la libertad de Cristo? ¿La libertad que nos ofrece Cristo? Le decimos, ya, pero cuando yo me libre, cuando yo ya esté cómodo, cuando me sienta bien, ahí te voy a seguir. Ahí voy a ir detrás tuyo.
ahí voy a ir a las naciones, ahí voy a ir a la población, ahí voy a actuar en la iglesia. Cristo nos está invitando en este momento a seguirle, a disfrutar su libertad, a disfrutar de quién es Él. No pongamos excusas, iglesia. No pongamos excusas, porque al final son excusas. Nunca lo vamos a hacer. Si le ponemos un freno a Jesús, saltemos a sus brazos, porque Él es libertad, reconciliación, restauración y salvación. No hay otro. No es el trabajo, no es mi carrera, no son mis proyectos los que tienen sentido. Él le da sentido a mis proyectos, Él le da sentido a mi carrera, Él le da sentido a mis estudios. Y el último punto de esta predicación, le puse seguir a Jesús firme y decidido. Responde Jesús a estos dos hombres que le hablaron y le dijeron, espérate maestro, deja enterrar a mi padre, voy, deja despedirme de mi familia, voy contigo. ¿Qué le responde Jesús? El que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Fuertes palabras. El que no pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Todo lo que hicimos con el ejercicio de hacer un pequeño análisis súper rápido de lo que se trataba el capítulo 9, hasta llegar a este punto, se trata del reino de Dios. Jesús envía a sus discípulos a predicar a las aldeas el reino de Dios. Jesús sana a un endemoniado porque el reino de Dios está entre ustedes. Cuando inicia el ministerio Jesús, lo grafica muy bien Lucas. Abre el rollo de la Torá en el capítulo 4 y dice: el tiempo del Señor se ha cumplido, el reino está aquí. Con Él se inauguró el reino. Con Él las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron. Lo que nos está diciendo a través de estas palabras el Señor es que al momento de seguir a Cristo, lo que estamos haciendo es construir el reino de Dios. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Miramos atrás. Miramos amigos. Miramos situaciones. Somos frágiles, es verdad. Somos frágiles, somos muy frágiles. Por eso somos seres dependientes de un Dios. Por eso somos seres que deben entregarse a un Dios y seguirlo. No miremos atrás, hermanos. Nuestra convicción es plena en Jesús. Él es el cumplimiento de todas las promesas. ¿Les gustaría, hermanos, que cuando llegue nuestro momento de toparnos con el Señor en el cielo, Él nos diga: ¿no fuiste apto para el reino? ¿Estuviste en una iglesia sana? Hombres que predicaban, mujeres que atendían a los niños, un montón de cosas. ¿Y siempre me pusiste excusas? Siempre me dijiste: no, espérame un momento. Y nos invitaba a la libertad, a vivir en libertad, a construir lo que Él inició, el reino de Dios, a vivir esas promesas. Y nosotros le dijimos: no, es que estoy mirando para atrás, constantemente, en mi camino. Es difícil despegarse de ciertas costumbres.
es difícil despegarse de ciertos hábitos. Pero Cristo puso una iglesia, un cuerpo, donde nos podemos apoyar, donde podemos a Él entregarle esto y Él pondrá gente idónea para guiarnos en momentos difíciles y mirar hacia el consumador de todas las promesas. Lo que vivimos al momento de seguir a Cristo es el reino de Dios. Hermanos, seguir a Cristo no es tan solo un beneficio personal, no es una cosa que me va a llenar a mí y que me exalta a mí y que me hace sentir bien a mí. Cuando seguimos a Cristo, seguimos las pisadas del Maestro. ¿Queremos cambiar la granja? ¿Queremos evangelizar? Sigamos a Cristo. Si queremos cambiar el mundo, como decía el pastor un sábado atrás, sí, todos se fascinan, tienen un sueño romántico con las misiones, bonito, lindo. Pero ¿qué pasa acá? La gente que va a misiones sigue a Cristo hasta las últimas consecuencias. Pero nosotros somos gente que vive el reino. Cuando usted se levanta, abre los ojos, está viviendo el reino. Cuando tiene un lugar donde descansar, vive el reino. Cuando tiene la oportunidad de hablar con un hermano, un ser querido, vive el reino. ¿Por qué no compartimos eso? ¿Por qué no construimos, hermanos, cuando vemos una injusticia? ¿Es preferible mirar para el lado, sentirnos cómodos, estar bien? El reino no se trata de eso, hermanos. El reino se trata de seguir a Cristo y seguir a Cristo en las últimas consecuencias. Y quiero leerle esto para cerrar. ¿Recuerdan que les dije que Pedro confiesa al Señor? Jesús, el Mesías, elegido por Dios. Después que anuncia su muerte, miren lo que dice. Y si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. El reino de Dios, el seguimiento a Cristo, es una manera de desechar lo egoísta de nosotros mismos y entregarnos en servicio a nuestra comunidad y a la granja. En mi caso, a la Don Mateo. En su caso, lo Miranda. Y así podríamos decir Rengo, Granero, Machalí. Entregarnos. Egoísta. Si tratas de aferrarte a la vida egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Hermanos, seguir a Cristo no se trata de una simple emoción bonita cada sábado o cada domingo. Se trata de que cada día que nos levantamos, seguimos a Cristo. Sencillo. Nada más profundo que decir, yo sigo a Cristo. No tengo nada, lo tengo todo. Hermanos, los invito a levantarse.